Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra adoración de esta mañana, habiendo ya elevado oración a nuestro Dios por esta mañana, esta oración que estamos realizando y habiendo también elevado alabanza por medio de estos himnos que acabamos de cantar. Vamos nosotros a continuar con nuestra enseñanza en esta serie de lecciones que estamos teniendo referentes a tradiciones o costumbres que podemos encontrar en el mundo y que de pronto puede ser fácil para nosotros querer participar de ellas sin entender el contexto que le rodea, sin entender lo que puede estar detrás de estas tradiciones. Y por eso es importante que las analicemos a la luz de la escritura para saber bajo qué contexto han sido originadas y sobre todo de qué estamos participando nosotros cuando estamos en ellas o qué enseñamos al mundo cuando nos ven participar en estas tradiciones. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo está advirtiendo en este pasaje bíblico acerca de personas que pueden estar dentro de la iglesia, pero bajo un disfraz. Bajo un disfraz, como el mismo Satanás puede disfrazarse para engañarnos a nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos podemos ser parte de ese engaño que podemos estar realizando hacia otros hermanos o hacia el mundo, ¿sí? Este pasaje bíblico nos está advirtiendo de cuando nosotros o cuando podemos encontrar personas o hermanos que están disfrazados, eh, no como realmente lo hacía el apóstol Pablo, quienes lo acusaban de ser un falso apóstol, de no ser un apóstol de Cristo. Pablo advierte de que si hay personas que están disfrazadas realmente, lo pueden estar dentro de la iglesia, enseñando otro tipo de cosas, anunciando otro tipo de evangelio, como él mismo habla en esta carta, y de los que nosotros debemos de tener cuidado, no solamente de ellos, sino de nosotros mismos ser uno de estos, disfrazados de luz, disfrazados de buenas obras, disfrazados de justicia, de ministros de justicia, pero siendo algo realmente diferente. Esto es algo a lo que nos podemos estar enfrentando nosotros en nuestra vida espiritual. El hecho de querer servir a Dios, de querer adorarle, pero encontrarnos siendo un cristiano o una cristiana disfrazada solamente, ¿sí? ¿Por qué esto? Bueno, pues porque el día de hoy, en esta mañana, vamos a hacer referencia a una fiesta que de pronto es conocida como la noche de los disfraces, como la fiesta que es referente a este tema, estar disfrazados, pero que tiene un contexto más allá de solamente esto, ¿verdad? De encontrarnos con una noche en la cual la gente tiene ganas de ponerse un disfraz. Y por supuesto estoy haciendo referencia a esta tradición que nos encontramos en octubre, la fiesta del Halloween, o como a veces es nombrada también, la noche de brujas, ¿verdad? Como algunos también la conocen. Entonces quiero que nada más nos adentremos un poquito
a este tema de por qué a veces el disfraz, cómo lo encontramos en algunos momentos, y hacernos unas preguntas acerca de este disfraz que podemos estar teniendo nosotros como cristianos si no conocemos realmente lo que es esta fiesta y estamos participando de ella. Y claro, lo podemos aplicar también a otro tipo de tradiciones. Entonces, sin más, podemos adentrarnos a lo que nos dice la Escritura en un primer punto, conociendo por qué hay cristianos disfrazados. Vamos a contestar rápidamente esta pregunta de por qué podemos encontrarnos cristianos disfrazados, sobre todo en esta festividad, en estas fechas, donde hay que participar, donde el mundo está participando de ciertas tradiciones que a nuestros ojos nos parecen llamativas, nos parecen bonitas, nos gustan los adornos, nos gusta la decoración, nos gusta lo que se promueve, y terminamos cayendo en algo que posiblemente esté desagradando a nuestro Dios. Esta pregunta viene a ser tan seria como su respuesta. ¿Sí? No estamos hablando en estos momentos de disfraces hechos de tela, sino de corazones que están ocultando lo que realmente son. ¿Sí? De ese disfraz estamos hablando en estos momentos. De por qué algunos cristianos están disfrazados. Por fuera podemos parecer fieles a la palabra de Dios, comprometidos con su servicio, pero por dentro, en nuestro corazón, tal vez estamos comenzando a negociar con el mundo. Tal vez estamos comenzando a negociar el momento en el que sí somos cristianos y sí predicamos la palabra de Dios, y algunas fechas en las que podemos relajarnos un poco en esto. ¿Para qué? Bueno, pues para encajar, para no incomodar a otros, ¿sí? O simplemente estamos perdiendo un poco el rumbo de lo que tenemos que ser. Podemos ver en una primera instancia que nosotros podemos estar disfrazados por ignorancia. Es lo que hemos estado hablando domingo tras domingo, cuando estamos haciendo referencia a algunas tradiciones ante las cuales nos encontramos. Por supuesto que la ignorancia es algo que nos oculta, ¿sí? Si no conocemos bien el trasfondo de las cosas, vamos a estar haciendo las cosas sin entenderlas bien. Como escribo aquí, el término Halloween es una contracción de una frase en inglés que significa, pues, víspera de todos los santos. ¿Sí? Es una fecha adoptada por el calendario católico para conmemorar a los muertos, es fiesta de muertos, es fiesta de brujas, de cosas tenebrosas, de eso trata principalmente. Sin embargo, como pongo aquí también y se los escribo, su origen real viene de la cultura celta, de esta fiesta que a veces se pronuncia Samaín, ya más castellanizado, y que marcaba el final del año y del comienzo del nuevo ciclo celta, ¿sí? Ese era el final y el comienzo, esa noche, el 31 de octubre, ¿sí? ¿Qué pasaba en esa noche? Bueno, los celtas creían que el mundo espiritual y el terrenal se conectaban, y que esa noche del 31 de octubre los muertos caminaban entre los vivos. Los muertos pasaban ese plano espiritual y venían a este mundo junto con los vivos a estar caminando entre ellos por esa noche. Para poder apaciguar a los espíritus y a los demonios, pues estos hombres, de los cuales vamos a hablar en unos momentos más, realizaban sacrificios humanos y de animales también. Estos druidas, como se les llamaba a estos sacerdotes, los druidas, eran sacerdotes paganos que lideraban estas ceremonias e incluían ritos que eran crueles porque se ofrecían vidas,
y finalmente pues también eran satánicos. Muchos cristianos no conocen esto cuando se habla acerca del Halloween. Muchos cristianos no conocen el origen de esta festividad y la ignoran muchas veces voluntariamente, ¿verdad? No queremos adentrarnos, no queremos profundizar en ese tipo de cosas porque vamos a salir perdiendo. Entonces preferimos mejor no ahondar tanto en estos temas. Pero la verdad es que el origen, eh, pues tiene mucho ocultismo, muchas cosas paganas. Y claro, se realizaban estas ofrendas donde se ponían símbolos, signos totalmente paganos para demonios, para espíritus que según ellos aparecían en estas fechas. Eh, dado que era, dado que todo esto se hacía una noche antes de que aparecían estos espíritus, por eso se le llamaba la víspera, ¿verdad? La palabra víspera hace referencia a una noche antes de algo. Entonces, por eso era la víspera de todos los santos, que así lo llamó después la Iglesia Católica, ¿verdad? Realmente para ellos era el Samaín, es como se le nombraba esta festividad. Pero la ignorancia nos puede estar haciendo caer en este tipo de cosas. Pero bueno, tal cual lo dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Y a nosotros nos puede estar pasando igualmente esto. Por amor al mundo es otra razón por la que podemos estar nosotros disfrazados también. ¿Verdad? Que nuestro corazón puede estar oculto en este disfraz del cristianismo. A veces puede ser por amor al mundo. Que no sea algo real lo que estamos haciendo, sino solamente un disfraz que nos ponemos los domingos. Igualmente nos dice la escritura en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es algo de lo cual podemos estarnos perdiendo un poco a veces, el tema de que el mundo va a pasar, ¿verdad? Esto pasa, lo que nuestros ojos ven en estos momentos, eso pasa y tenemos que estar nosotros bien conscientes de eso, ¿sí? De que no echemos a perder nuestra vida espiritual solamente porque algunas fechas nos gustan mucho las tradiciones, ¿sí? No se deje llevar por lo que sus ojos ven, por los colores, por las luces, por los adornos que vemos, porque todos lo están haciendo, ¿sí? Porque se hacen fiestas muy grandes referentes a esto, ¿verdad? Porque los colores nos gustan, porque se utilizan cosas que nos gustan mucho, como lo vemos aquí, hay felicidad, hay diversión de estas tradiciones, ¿verdad? Ya no es lo que era en su momento, el paganismo, ¿verdad? Sin embargo, pues los símbolos y los orígenes siguen siendo los mismos, siguen haciendo referencia a cosas eh, pues que Dios no ha mandado. Así que no hay necesidad de que nos aferremos a este tipo de fiestas si siguen siendo cosas que para Dios no tienen ningún sentido, ¿verdad? Porque a veces somos tan aferrados a cosas que para Dios no tienen ningún valor, ¿verdad? Solamente para el mundo, ¿verdad? Es la vanagloria de la vida. Y de pronto nos encontramos con cristianos que de a fuerzas quieren celebrarlo, ¿verdad? De a fuerzas quieren participar y te preguntan, pero a ver, pero ¿por qué no? Pero eso ya no, eso ya pasó. Pero es que yo ahora no lo veo así. Pero es que para mí ahora significa otra cosa. Y estamos dando y dando argumentos
poder hacerlo. Y en vez de que concentremos nuestra mente en otras cosas. Tal vez todo este tipo de festividades sea algo que, como yo les he dicho en otras ocasiones, hay algunas que sí, son muy generales, en todo el mundo están. Otras son más dadas a los jóvenes. Si este tipo de festividades o tradiciones ustedes no las celebran, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos fuera, nuestra mente, nuestro corazón está fuera de esto. Pero tómenlo en cuenta para otras personas cercanas a usted, otros hermanos que pueden estar cayendo en esto, y que tengamos los argumentos necesarios para hacérselos ver, como esto no es del todo agradable a Dios. Podemos decir que también hay falta de identidad en nosotros. Puede que se nos esté olvidando quiénes somos para Dios. ¿Sí? Puede que al celebrar estas tradiciones estemos olvidando de qué estamos vestidos ahora nosotros, de qué Dios nos ha pedido que nos vistamos, como hemos visto en otras ocasiones. Si nosotros no comprendemos quiénes somos para Dios, nos vemos obligados a imitar lo que vemos en el mundo. ¿Sí? Tenemos que imitar lo que vemos fuera para intentar ser alguien. ¿Sí? Si no conocemos nuestra herencia, nuestro llamado, nuestra ciudadanía, vamos a vivir nuestra vida con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Sí? Sin raíces firmes y profundas para lo que debe ser nuestra fe. Igualmente nos dice la palabra de Dios que si no comprendemos que somos un hijo de luz, pues no nos va a incomodar caminar sobre las tinieblas, ¿verdad? No nos va a incomodar para nada. Y eso es lo que va a pasar, vestidos de cristianos los domingos, pero el resto de la semana, pues como inconversos, ¿verdad? Como si no fuéramos cristianos seguidores de Dios, llamados a su luz admirable, que es de lo que nos habla Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos somos y no debemos olvidarlo nosotros ningún día de nuestras vidas. ¿Sí? Usted saliendo de este lugar, yendo para su casa, aunque ya no esté con los hermanos de esta manera, usted sigue siendo parte de esto. ¿Sí? Un linaje escogido, porque sigue siendo parte de ese linaje del cual nos hablan las Escrituras, y del cual ahora ya no solamente los judíos pueden ser parte de ese linaje, sino que también usted ha sido hecho parte de ese linaje. Ellos se sentían orgullosos, y muchos se siguen sintiendo orgullosos al día de hoy, de que son judíos, de que siguen siendo parte de esa raza, ¿sí? Descendientes del mismo Jesús, ¿sí? Descendientes de Abraham. Hoy se sienten orgullosos de decir eso. Y nosotros debemos de saber que también somos eso. Aunque para muchos de ellos nosotros no lo somos. Dios nos dice que sí. Nosotros también somos descendientes de Abraham. ¿No se siente usted orgulloso de eso? Nosotros también somos sacerdotes, fuimos hechos sacerdotes por Dios. ¿Sí? Así como los veíamos a ellos con sus vestiduras hermosas para poder entrar en ese tabernáculo, Dios nos ha vestido de esa forma espiritualmente para que nos presentemos delante de Él. ¿No nos sentimos orgullosos de esto? ¿No nos sentimos responsables, además, de actuar como es debido, como lo hacían los sacerdotes en ese tiempo, con esa fidelidad, con esa entrega? Nosotros somos nación santa. También Dios nos ha hecho parte de esa nación escogida para servirle. Para que no veamos como una cosa muy diferente al pueblo de Israel, sino que sepamos que nosotros también Dios nos ha escogido como nación santa.
Aquí somos pueblo adquirido por Dios. Así como en algún momento se les escogió a ellos, se les adquirió a ellos. Y ellos se enaltecían de eso, de que eran pueblo escogido por Dios. Nosotros el día de hoy, aunque somos pocos y no tenemos ese gran número que tenían ellos en aquel momento, seguimos siendo pueblo escogido por Dios. Y podemos ir siendo cada vez menos con el tiempo y no dejamos de ser pueblo escogido por Dios. Lo seguimos siendo quienes seguimos fieles a su palabra. Y somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué cara, hermanos, le hablamos al mundo, le predicamos la palabra de Dios? Cuando hemos salido de las tinieblas para promover más oscuridad. Cuando vamos hacia el mundo y participamos de fiestas que promueven la oscuridad, el terror, la muerte, los espíritus, ¿con qué cara nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo es que algunos cristianos no alcanzan a ver esto? No alcanzan a ver lo delicado de la situación, de participar de este tipo de tradiciones. No lo pongo aquí, pero claramente una cosa más por la cual a veces nos vemos disfrazados es por la vergüenza que nos genera, ¿verdad? El llevar a cabo este llamado que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Pero la Biblia sí nos habla acerca de esto, de que no debemos tener temor nosotros a este tipo de cosas y que las dejemos de lado, ¿verdad? Que nos entreguemos a Dios como debemos hacerlo, que conozcamos esto, que dejemos la ignorancia y que dejemos de entregarnos a las cosas que el mundo quiere que nos estemos entregando. ¿Qué revela el disfraz? A veces lo vemos como una manera de juego, ¿sí? A veces decimos que el disfraz, cuando lo usamos en este tipo de tradiciones, pues es un juego. O es una manera de convivir con los demás. Pero espiritualmente, este disfraz del cual nos está hablando la Escritura, según el pasaje que leímos en 2 Corintios capítulo 11, el disfraz no es un adorno, sino que es la evidencia de algo, es el testimonio de algo. Muchas veces lo que hay por fuera puede revelar también lo que hay por dentro, ¿sí? El disfraz no solamente nos cubre, sino que también revela algo. ¿Cómo lo vamos a poner aquí? Primeramente, una falta de convicción. Es de lo que podemos hablar, ¿sí? Cuando estamos disfrazados como cristianos, cuando no es algo real, no es algo verdadero, estamos mostrando una falta de convicción. Muchos cristianos justifican su participación diciendo esto, que lo hacemos por los niños, ¿verdad? Para que los niños se diviertan. Puede ser, es una actividad social solamente para estar con los amigos, divertirnos con ellos, o que es algo inocente mientras no nos metamos en cosas raras, ¿verdad? Que simplemente, pues el disfrazarse y a veces incluso podemos disfrazarnos de algo que pues no tiene nada que ver con cosas así tenebrosas ni nada de eso, ¿verdad? Un superhéroe, por ejemplo, ¿verdad? Puede disfrazarse de un superhéroe o algo así. Sin embargo, lo que toleramos, pues también va revelando los límites que ponemos, ¿verdad? Como cristianos, ¿sí? Y participar de ese tipo de tradiciones revela una fe que se adapta, ¿verdad? Buscamos cómo adaptarnos. No vamos a participar de todo lo otro, pero a ver, vemos la manera de adaptarnos, ¿verdad? De no hacerlo de esta manera como lo hacen ellos, pero sí como que a la manera cristiana, vamos a decir. Sí, lo queremos adaptar así. Otra vez, para no incomodar.
Pero nuestra fe se convierte en una fe sin poder, que no influye, que no hace nada. Es una fe que se amolda a lo que dice el mundo. ¿Sí? No enfrenta al mundo, sino que se amolda a lo que ellos quieren. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto, porque estamos demostrando ahí algo con nuestra fe. A pesar de que nosotros tratemos de hacerlo de una manera bonita, más calmada, aunque nosotros digamos que al día de hoy es muy diferente, porque no, a esto que me están invitando solamente son disfraces, ¿verdad? Solamente es ir a las casas y les tocas y pides dulces. No tiene nada que ver con cosas satánicas, no tiene nada que ver con cosas demoníacas, no tiene nada que ver con paganismo, demonios. No, nada más sacamos a los niños y piden dulce, ¿verdad? Eso es todo. Y nos puede parecer muy inocente también. Sin embargo, no nos olvidemos de lo que pues, en realidad mundialmente sigue significando esta fiesta. Aunque en su colonia lo hagan de esa manera, usted está participando de algo y promoviendo algo que sigue siendo lo mismo en todo el mundo. ¿Sí? En muchas partes del mundo el tema del Halloween sigue siendo brujas, espíritus, oscuridad, ocultismo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esto es cuando tratamos de hacerlo de una manera un poquito más agradable. Pero si de pronto ves al muchacho, a la muchacha cristiana, subiendo fotos disfrazada de bruja, pues imagínense, cuando la Biblia nos habla de algo contrario a esto. O vestido de diablito. ¿En qué estamos participando también entonces cuando hacemos esto? Mateo capítulo 7, versículos 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron como ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y esto pasa cuando no hay convicción, cuando nuestra fe no está firme, cuando no conocemos la verdad de las cosas. Esto es nuestra fe, una casa construida en cualquier lado, ¿sí? Una casa que es muy fácil que se derrumbe, que haya ruinas, que haya perdición en ella. ¿Y por qué a veces nos preguntamos, por qué pasó esto? ¿Por qué tal persona se habrá alejado de la iglesia? Si tan alegre que se veía cuando venía, ¿verdad? Si siempre estaba aquí cada domingo. Pero bueno, a pesar de que son mandamientos, nada de eso afirma nuestra fe, ¿verdad? Hay que irlo haciendo más y más. Puede ser, como se los decía hace unos momentos, puede ser vergüenza también, ¿verdad? Nuestro disfraz puede revelar falta de convicción, pero puede revelar vergüenza también de lo que nosotros debemos de predicar. ¿Cuántos cristianos no han ocultado su fe en Cristo por miedo a ser señalados como anticuados? ¿Cuántos no han ocultado su fe para que no les digan que qué amargados son? ¿Cuántos no han ocultado su fe para que no les digan que eres muy religioso? ¿Sí? O que eres muy exagerado. Y en tradiciones tales como el Halloween o muchas más, esto sigue sucediendo. A veces nos disfrazamos para que nuestros hijos no se sientan excluidos. Como todos los niños están participando de eso y no queremos que nuestros hijos se sientan aparte, pues eso decimos, ¿verdad? Bueno, es para que el niño también le entre, ¿verdad? Para que no se sienta que los amiguitos no le hacen caso. Pero ¿cómo podemos caer nosotros en esto, hermanos? ¿Cómo podemos avergonzarnos de lo que nosotros debemos de ser? Teniendo tantos ejemplos bíblicos de hombres que hasta dieron su vida
por este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a sacrificar unas cuantas burlas o unas cuantas amistades por lo que debemos de nosotros hablar? Lucas capítulo 9, versículos 25 al 26. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, dice Jesús, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Sí? No nos avergoncemos, pues, de lo que somos. No nos avergoncemos de que nosotros no participamos de ese tipo de cosas. No nos avergoncemos de decir, yo no lo hago porque yo soy cristiano. Y es que a veces nos encontramos con personas, como lo estuvimos platicando el otro día también en nuestro estudio bíblico, que aunque siguen sectas o denominaciones, llegan a tener más fe que uno, ¿sí? Y yo me acuerdo que cuando trabajé en el colegio, llegué a ver niños que este tipo de tradiciones decían yo no, porque soy testigo de Jehová, o yo no, porque en mi familia somos esto otro. Y ellos firmes, ¿verdad? Y tú los veías que van, pues los niños muchas veces no tienen malicia, ¿verdad? Pues ellos no llevan disfraz o ellos no están participando y los demás niños, pues bueno, pues entienden. Lo que quieren es que juegues con ellos y que estés ahí nomás. Pero pues sin participar de esas cosas, ¿verdad? Muchas familias así son. A sus hijos no los meten a eso. Decimos, no, porque tenemos tal religión. No, no lo hacemos porque no va a participar de eso porque nosotros no lo hacemos. Y a veces nosotros como cristianos sí cedemos, ¿no? A veces nosotros como cristianos no somos igual de firmes que ni en las sectas ni en las denominaciones. No sabemos decir no. Pero eso también revela ese disfraz. Y a veces también revela un deseo de pertenecer a algo, ¿verdad? Aquí se los pongo igualmente. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, quítese ese deseo de querer pertenecer siempre al mundo y a sus tradiciones y de no quererse ver diferente. Nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser siempre mostrarles que yo soy diferente. En esta casa somos diferentes, ¿sí? Ahí en el trabajo yo soy diferente a todos los demás, ¿sí? Con los vecinos yo soy diferente. Que lo vean, que lo noten, ¿sí? Quiero que la gente pueda ver eso, que soy diferente, que no participo de eso mismo. Quiero que mi familia lo vea también, que soy el diferente de la familia, ¿sí? Que lo hablen. Si se quieren burlar, pues que se burlen, pero que lo noten, ¿sí? Que no llegue yo ante la presencia de Dios pareciendo uno más de ellos, ¿sí? Que Dios tenga mucha evidencia de que yo siempre fui diferente y de que la gente lo notó, se dio cuenta. Y a veces querer pertenecer nos lleva a cosas desagradables delante de Dios, como Aarón lo hizo cuando hizo el becerro de oro, ¿verdad? Queriendo pues pertenecer y queriendo ser parte de lo que ellos les decían, no queriéndose ver diferente, pues dijo, adelante. No puede ser que le demos más valor a quedar dentro del círculo del mundo, pero fuera del reino de Dios. No puede ser eso posible. Salgan de en medio de ellos, dice el Señor, como lo decía el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué hay detrás, hermanos? ¿Qué hay detrás de este disfraz del cual nos podemos estar poniendo
un disfraz de cristianos, que no debe ser así, pero ¿qué puede haber detrás de él? ¿Qué hay detrás de estas fiestas? ¿Sí? Bueno, lo mismo que ya hemos dicho hace unos momentos. Primeramente, paganismo, ¿verdad? Paganismo totalmente. Eso es lo que hay detrás, de eso se trata. Ese fue el origen, eso fue la que la motivó a continuar. Es muchas veces muerte, porque vemos por todos lados calaveras, esqueletos, ¿sí? Muertos, se trata de poner adornos donde hay sangre, donde hay todo eso. Y bueno, algunas personas dicen dentro de su personalidad que también como cristianos, que me gusta el terror, ¿verdad? A mí me gusta el terror y por eso mis películas favoritas son de terror. Bueno, eso es una cosa, ¿verdad? Pero otra es lo que estamos promoviendo con las cosas que hacemos también. Como les he dicho, brujería, espíritus, lo oculto, todo eso está muy promovido en esas fechas y se da mucho lugar a eso. Los druidas, que les comentaba que eran sacerdotes que lideraban este tipo de sacrificios rituales, hacían sacrificios humanos y colocaban víctimas en estos altares. Cuando no se podían ofrecer nada, exigían a los campesinos entregar un hijo. ¿Por qué? Pues porque estos sacrificios también eran de niños, no solamente eran de personas adultas, eran sacrificios de niños. Entonces iban por las puertas, les iban tocando y, y de ahí nace, ¿verdad? Esta frase que luego se dice en el Halloween, dulce o truco o dulce o travesura, porque eran las opciones que se les daban a los campesinos, ¿verdad? O entregabas a tu hijo o ellos te lanzaban ahí una maldición para tu hogar, según ellos, ¿verdad? En el ritualismo, en el paganismo que ellos hacían, lanzaban una maldición allá sobre tu hogar, pues la gente no quería vivir de esa manera. Entonces ofrecían, entregaban a sus hijos para ser sacrificados. Y pues lo que hoy puede ser diversión, pues en su momento fue una amenaza, ¿verdad? Para las personas, esa frase que se dice. El disfraz no era para divertirse, sino que la gente se colocaba disfraces para, según ellos, asustar a los demonios, ¿verdad? Esos demonios que venían en esta noche, pues ellos se ponían disfraces, máscaras así terroríficas para que los demonios o los espíritus se asustaran. De eso se trataba. Y claro, como vamos a ver ahorita, bueno, también esto, lo que hoy parece una calabaza con cara sonriente, pues era originalmente una señal de muerte, ¿verdad? En la puerta de quien ofrecía sacrificios. Como ella se había ofrecido tributo, pues se ponía esa calabaza, que significaba que ya se había pagado ese tributo a la muerte. Y está esta pregunta: ¿puede un cristiano participar en algo que nació del culto a la muerte, del temor, de las amenazas a las personas, de la superstición, porque había maldición, sabía todo esto, sacrificio humano? Cuando lo vemos de esa manera, hermanos, ¿será correcto que uno como cristiano quiera estar participando de este tipo de tradiciones? ¿Sí? Porque una cosa son las fiestas de disfraces, ¿verdad? De pronto a la gente le da por hacer, por su cumpleaños o por lo que ustedes quieran. Pero cuando participamos de estas fechas, ¿verdad? Estos días, estamos ahí siendo parte de ello. ¿Cómo podemos hacerlo con una conciencia tan limpia? ¿Cómo es que nuestra conciencia no nos acusa cuando estamos participando de algo con estos orígenes? Como lo hemos visto también en anteriores lecciones, pues el sincretismo fue algo que inevitablemente se tuvo que dar. Llega la Iglesia Católica, no puede eliminar estas fiestas, entonces ¿qué hace? La adapta, le cambia el nombre. Ya no era el Samaín, ahora era la víspera de Todos los Santos. ¿Sí?
Por eso el 1 de noviembre es conocido como el Día de Todos los Santos y el 31 de octubre como la víspera. Pero fue un nombre católico que se le dio. Realmente fue solamente una adaptación para que esta gente se convirtiera al catolicismo, pero realizando las mismas prácticas. Cambiaron un par de cositas por ahí, pero el significado seguía siendo el mismo para ellos y lo sigue siendo el día de hoy, dado que la fiesta del Samaín es algo que ha continuado en algunos lugares. Entonces, hermanos, con la llegada del cristianismo, ¿verdad? Como se supone que era la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios llega a la Iglesia Católica Romana y no elimina estas prácticas, sino que las absorbe, ¿verdad? En lugar de erradicar la festividad del Samaín, decidió cristianizarla, ¿verdad? Como ellos le llamaban a lo que hacía, ¿verdad? Cristianizar. Aunque realmente pues no era eso, ¿verdad? El paganismo no se puede cristianizar. Es imposible hacerlo. Entonces así es como nace todo esto. Se conservan muchas prácticas como las fogatas, los disfraces, las luces, las calaveras, los rituales, el tema de los muertos, las calabazas, todo eso se mantiene, el día, la fecha, todo igual, la noche. Entonces se le van cambiando los nombres nada más. En lugar de santificar al pueblo, como se supone que se tenía que hacer, pues nada más se contaminó la gente con ello. Fue algo que se extendió más allá, no se quedó en ese lugar, ahora está en todo el mundo. Ahora en todo el mundo se celebra el Halloween. Así que esto que hizo la Iglesia Católica, pues no ayudó, empeoró la situación. Porque ahora católicos en todo el mundo tenían ganas de celebrar esto, porque para ellos ya no era algo pagano, ¿verdad? Y eso fue lo que terminó sucediendo. La Biblia nos advierte de este tipo de mezclas, porque Dios no acepta adoración contaminada. Y a veces puede ser también la indiferencia espiritual la que nos lleve, la que revele este tipo de cosas ante el mundo. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Participar de este tipo de tradiciones revela indiferencia de parte de nosotros, revela que no nos molesta, que no discernimos, que no nos escandaliza este tipo de cosas, que no nos provoca nada en nuestro corazón y en nuestra mente. Estar disfrazados como cristianos revela que no nos importan mucho las cosas de Dios, que no es importante para nosotros tanto lo que hacemos, ni lo que promovemos, ni en que participamos. Y eso no es fidelidad. Eso no es fidelidad a nuestro Dios. Hermanos, por último, ¿cuál es el costo de disfrazarnos? El costo, obviamente, como lo han venido viendo hasta este momento, el costo es alto para uno como cristiano. El costo a pagar por estar disfrazado es altísimo. Y la Biblia nos llama a que consideremos eso, que consideremos cuál va a ser el costo de lo que estamos dispuestos a hacer. Disfrazarnos como cristianos revela de nuestra parte una postura, una decisión o disposición de nuestro corazón. Primeramente, el costo va a ser debilidad espiritual. ¿Sí? Nosotros como iglesia estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, a defenderla, ¿sí? A sostenerla, a que la verdad esté siempre ahí para la gente.
a que seamos luz en medio de las tinieblas, a que seamos ese linaje escogido como hablamos hace unos momentos. Pero cuando participamos y nos disfrazamos y nos hacemos pasar por brujos, por brujas, por espíritus, por cosas tenebrosas, estamos participando en fechas consagradas para la muerte, para los demonios, para los espíritus. Cuando nos adaptamos a lo que el mundo quiere, hermanos, nuestro testimonio que debemos estar presentando ante las personas se pierde totalmente. ¿Sí? ¿Cómo podemos reprender a otros si les estamos acompañando en esa celebración? ¿Cómo podemos hablar de santidad cuando nuestros actos no reflejan que estamos apartados para Dios? Sino que si al mundo nos invita, nosotros decimos sí. Cuando la iglesia comienza a tolerar lo que Dios llama abominación, perdemos autoridad moral delante de ellos. Cuando justificamos nuestra participación con frases como Dios ve el corazón, eso es lo que a Dios le importa, pues estamos desechando todos los demás a lo cual fuimos llamados. El costo de disfrazarnos como cristianos es un testimonio diluido, y los niños crecen creyendo que ciertas cosas no tienen nada de malo o que no son tan malas. No hay sensibilidad espiritual, la conciencia se cauteriza, como lo hemos dicho en muchas ocasiones también. La luz se mezcla con las sombras, con las tinieblas, y en vez de reprender las obras infructuosas de las tinieblas, las promovemos con dulces y con juegos. Pero finalmente es lo mismo, participar de las tradiciones del mundo. Efesios 5, versículos 8 al 11 nos invita a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ahora somos luz, ahora somos llamados a luz. Y no a participar de tradiciones que promueven tinieblas, ¿sí? Que tienen su origen en las tinieblas. Mis hermanos, cuando nosotros nos disfrazamos como cristianos, es importante que conozcamos también que perdemos nuestro efecto delante del mundo. Cuando la iglesia no se ve distinta al mundo, pierde su voz. ¿Sí? No tenemos nada que decirles ya. Eso es lo que está pasando con muchos creyentes en el mundo, que minimizan estas cosas. La luz que deben estar resplandeciendo en ellos se apaga. Su voz es la misma que la de los demás, se confunde junto con la de todos ellos. Su testimonio que debemos estar presentando de que somos y seguimos a Cristo resucitado, ¿verdad? Promoviendo esa vida eterna que debe ser para las personas por medio de Él, se vuelve ambiguo. ¿Sí? ¿Cómo podemos reprender el pecado? ¿Cómo puede reprender el pecado aquel que lo tolera? No se puede. No se puede. ¿Cómo podemos advertir del peligro? El peligro de estas tradiciones cuando uno mismo está participando de ellas. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? El resultado es, por supuesto, una generación tibia, ¿sí? No firme, ni fría ni caliente tampoco, tibia, sin claridad, sin firmeza, sin distinción. Los jóvenes, que son los que más entregan este tipo de tradiciones, crecen sin entender por qué es malo. ¿Por qué es malo participar de esto? Lo vieron en su casa, a veces lo vemos en la iglesia, y se aprende como algo neutro, como que ni malo ni bueno. ¿Sí? Es decir, sí no agrada a Dios, pero tampoco lo desagrada. Así lo entendemos. Y terminan adorando sin saberlo, pues, al que es el príncipe de las tinieblas, ¿verdad?
Mateo 5, 13 al 14 nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Si seguimos las tradiciones, somos una sal desabrida. Somos una sal que ya no da sabor a nada. Si seguimos las tradiciones, somos una lámpara descompuesta, sin aceite, sin fuego, sin electricidad, sin lo que usted quiera. Así un foco que no prende, que nomás está ahí. Nos dejamos de servir para lo que Dios nos llamó. Ya no somos sal, ya no somos luz. Entonces, ¿qué somos, hermano? Entonces, ¿para qué? ¿A qué le servimos para Dios? Eso es lo que nos dice la Escritura, que nosotros perdemos. Y por supuesto, exponemos a otros a perdición. La mayoría de los cristianos que participan en Halloween no creen que estén haciendo algo espiritual, pero Satanás sí. Satanás sí entiende que lo que usted está participando tiene que ver con su vida espiritual. Él sabe lo que se oculta detrás de los símbolos, las fechas, los objetos, los nombres, y sabe que Halloween es una puerta abierta al mundo de las tinieblas. Y se goza cuando los hijos de Dios cruzan esta puerta como si nada. Satanás se goza cuando nos ve a nosotros participando de las tradiciones del mundo y defendiéndolas, diciendo, es que no tienen nada de malo. Es que yo la celebro porque la familia, porque los amigos. Satanás se goza cuando decimos eso, cuando lo defendemos. Dice, excelente. Porque en vez de estar defendiendo la fe cristiana, en vez de estar defendiendo la palabra de Dios, estamos defendiendo las tradiciones del mundo. Para Satanás es un deleite eso. Si usted no lo toma en serio, Satanás sí. Él no juega limpio y no se conforma con un disfraz. Quiere nuestra casa, quiere nuestra mente, quiere a nuestros hijos. El precio espiritual puede ser más alto de lo que creemos, ¿sí? Porque cuando usted participa, eso también es como decirle al mundo, no tiene nada de malo. Y Satanás no solamente ya le ganó a usted, sino también a sus amigos. Porque el cristiano que debería estarlo reprendiendo por eso, participa junto con ellos. Y cuando incluimos a los hijos en ese tipo de tradiciones, excelente, porque Satanás no solamente le ganó a usted, sino también a sus hijos. Ya tiene a toda la familia. ¿Sí? Y cuando sus demás familiares lo ven que usted como cristiano también participa de eso, Satanás dice, excelente. Ya no solamente son sus hijos, ya son también los tíos, los primos, los papás, los hermanos. Ya son todos. El cristiano que debiera estar diciendo no, está diciendo sí. Invítenme. Yo también quiero participar. Es un deleite para Satanás todo esto. Porque exponemos a los demás a perdición. No los salvamos. Los perdemos más. Y esto es en lo que podemos estar cayendo nosotros cuando participamos de estas tradiciones del mundo. No solamente el Halloween, sino todas las que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Efesios 4, 25 al 27. Desechen la mentira y hablen con verdad. Cada uno a su prójimo. A todos, hermanos. Porque somos miembros los unos de los otros. Aírense, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Ni enojándonos ni con cualquier otra cosa, hermanos. Tampoco participando del mundo. No le demos lugar al diablo con este tipo de cosas. No le demos lugar al enemigo disfrazándonos cuando el cristianismo no es un disfraz. No es algo para ponernos los domingos en la mañana. Es una vestimenta que debemos de portar todos los días. ¿Sí?
Es algo que no se nos debe de olvidar nunca. Los disfraces son solamente para ciertos eventos, solamente ciertas fechas. Pero la ropa que usted lleva puesta el día de hoy es para usarla todos los días. ¿Sí? Y el cristianismo es para eso. El disfrazarnos como cristianos tiene un precio muy alto y no vale la pena pagarlo. No vale la pena pagarlo solamente por unos momentos de felicidad, de diversión, de convivir con la familia o con los amigos. Aunque no lo veamos de inmediato, así es y eso es lo que promovemos con el tiempo.